wowmx.tv. Contrapunto TV, comenzamos. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles a las 13 horas, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite por www.wowmx.tv. Como se anunció con anticipación, pues hoy tenemos un programa realmente interesante, porque vamos a analizar un personaje que diversas series televisivas lo han puesto de moda, y así nos lo han hecho ver nuestro auditorio, que querían que tratáramos este tema del Conde de Saint Germain, que no solamente tiene un interés histórico, sino también esotérico e incluso actual. Y para analizar este tema nos da mucho gusto que esté con nosotros un estudioso de los fenómenos esotéricos, Carlos Castañeda. Qué gusto que estés con nosotros. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Hola a todo el mundo, a toda la gente. Bueno, pues vamos a iniciar. Aquí tenemos una presentación que esperemos sea de su agrado. Y está teniendo problemas. Y tiene una pantalla ahí que no debía meter. Entonces, con esto de la tecnología. Aquí está. Conde de Saint Germain está entre nosotros. Y con una de las imágenes más conocidas del conde. Bueno, aquí vemos los temas que vamos a ver este día. El hombre y la leyenda. Ay, se corrió esto. El hombre y la leyenda. O sea, la parte histórica y la parte mítica. Uno de los enigmas es que no se sabe de dónde viene, de dónde provino su fortuna. Siempre nos lo presentan como alguien muy rico, que participó en importantes conspiraciones aparentemente, y dada su apariencia pues, relativamente juvenil o ese famoso retrato de Dorian Gray, ¿no? Que alguien que nunca cambia, hizo pensar que había inventado la pócima, el elixir de la eterna juventud. También hay algunas dudas sobre si escribió la Santísima Trimosofía, que es el texto que nos legó y que es una de las Biblias del esoterismo. Y bueno, la cuestión de su inmortalidad, ya que aparece en varias épocas de la historia, al grado que algunos piensan que puede estar entre nosotros. Y bueno, pues veamos la parte histórica. Aparentemente vivió entre 1696 y 1784. Hay una frase de Voltaire que dice: el que todo lo sabe y el que nunca muere. Y nada más lo dijo Voltaire, nada menos. Bueno, decía haber nacido en los Cárpatos, ser hijo del último rey de Transilvania, Francisco Rákóczi, quien murió en el exilio en Turquía, o sea, fue perseguido en 1774. Cuando hablamos de Transilvania, pues tiene mucho simbolismo. Carlos, ¿qué nos dice Transilvania? Pues Transilvania, ahora sí que en la cultura popular actual se identifica mucho con el famoso conde Drácula. Ya en películas y obras literarias, pues se menciona mucho que era pues el sitio de origen de aquel conde, Vlad Tepes, que pues luchó en la época de la invasión turca del Imperio Otomano en los Balcanes, en esa zona de Rumania, al norte de Rumania y cerca de Hungría, precisamente. Exacto. Históricamente se conoce también como Vlad el Entablador, porque a los enemigos, a los turcos, los entablaba como especie de unos maderos donde los clavaban. Sí, Entonces, empalador, le decían. Entablador, y generaba pues un terror psicológico que es fundamental para ganar una guerra, ¿no? Se sabe que si un ejército pierde la moral, pues pierde la guerra, Carlos.
Sí, claro, es muy importante el factor moral y era lo que precisamente el conde Drácula quería hacer, que la moral del ejército turco, que era el invasor en aquel momento, se derrumbara y precisamente con ese tipo de castigos a los prisioneros, de empalarlos, o sea, en un palo los clavaba y así los ponía. Inclusive hay películas que ya salen en la televisión, en el cine, en muchos lados, documentales de cómo hacía ese tipo de, pues vaya, una tortura, porque ahí iban muriendo poco a poco esos prisioneros y eso generaba mucho miedo, mucho terror a los invasores turcos que combatían contra él. Sí, al grado que decidieron no combatirlo, no les dio pánico, y de ahí que se volvió una leyenda de los rumanos y los húngaros, este Vlad el Entablador. Entonces no es casual que el conde haya elegido, si no es real o no, Transilvania, pues justamente él quería que hubiera un halo de misterio, su persona. Nunca se supo si tuvo esposa o hijos. Lo que sí sabía es que era una gente muy erudita, por eso Walter, no cualquiera, ¿no? Lo dijo el que todo lo sabe, ¿no? Se dice que hablaba 14 idiomas, incluso lenguas como el sánscrito. Fue un gran conocedor de las ciencias y las artes, de la medicina, la poesía, la música, que tocó instrumentos como el violín, que fue compositor, incluso que cantaba, y naturalmente la alquimia. Desde muy joven fue iniciado en la soberana orden de los caballeros de Malta, donde estudió los arcanos de la alquimia. Gracias a ello pudo fabricar diamantes y piedras, quitaba las manchas oscuras a los diamantes. Y es muy conocida esa anécdota donde supuestamente pues un rey le dijo que tenía un diamante muy grande, muy bonito, pero que tenía una rajadura. Entonces, dados sus conocimientos de alquimia, le dijo que si lo podía arreglar, entonces se lo llevó. Y a los pocos días regresó y se sorprendieron encontrarlo sin ninguna rajadura, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Bueno, es parte de algo de misterio, este conocimiento oculto. Y pues aparentemente simplemente lo remojó en un líquido que llenó los espacios en los cristales y de esa manera ya no se veía, ¿no? O sea, él sabía que era finalmente un fenómeno de refracción, ¿no? Fenómeno Sí, físico, ¿no, Carlos? exacto, sí, nada más la refracción, como la luz se desvía de su trayectoria, pues dependiendo del material que atraviese. Exacto. Y luego, bueno, pues si vivió en diversas épocas históricas, pues naturalmente tenía una prodigiosa memoria y podía ser clarividente. Fue dueño de una gran fortuna. Se dice que pues, aprovechó justamente todos sus conocimientos para enriquecerse. Hizo grandes viajes, naturalmente a lugares místicos como el Tíbet, la India, bueno, México, quién sabe por qué, pero bueno, se supone que estuvo aquí, Constantinopla, entre otros lugares, que perteneció a la francmasonería. Y bueno, parte también de su halo misterioso es que aparece con distintos nombres, que recurrió a ellos sobre todo porque se dice que participó en conspiraciones y que gracias a, ¿no? a estas distintas personalidades que asumió se salvó de caer preso, ¿no? O sea, fue un agente que logró eludir, digamos, la persecución que pudo haber sido sujeto por las conspiraciones en las que participó. Bueno, pues si bien ha estado en distintas épocas de la historia, su aparición triunfal, se nos tiene que adelantar, no podemos mover esta ventana, pues estuvo en el siglo XVIII, ¿sí? Que es cuando, más allá de que haya estado en otras épocas, es aquí cuando él decidió, y así se supone que lo dijo, decidió aparecer entre los hombres. Como que él siempre fue de perfil bajo, no le gustaba exhibirse mucho aparentemente, pero que en el siglo XVIII, tú sabes bien que fue un siglo muy especial, ¿no, Carlos? Sí, cómo no, es el famoso siglo de las luces o de la ilustración y pues empezó en ese siglo a ver los grandes cambios en Europa y después en el mundo, sobre todo en las ideas cada vez más liberales de la ilustración, un fenómeno cultural que pues se difundió inclusive acá a América y pues ayudó mucho ahora sí que en la independencia de tanto de Estados Unidos como de aquí también, de Latinoamérica.
Sí, como que fue un parteaguas, ¿no? En muchos sentidos, Ujú. porque justamente antes de este siglo, cualquiera que se dedicara así a ciencias ocultas, naturalmente que podía ser acusado de hechicería, de brujería. Todavía en ese siglo, incluso en el siglo XIX, también hubo fuertes acusaciones sobre esto. Pero gracias a esta cultura de la ilustración, como que se abrió la mente de muchas personas, se abrió a la experimentación y justamente ya la gente esotérica, la gente que se dedicaba a estas ciencias ocultas ya no era tan mal vista, sino que incluso a gente como Saint Germain se le llamó a la corte y tuvo algunas participaciones que se podría decir que son controversiales, ¿no? Por ejemplo, aquí se hace referencia que estuvo en Inglaterra en 1743, que no fue cualquier época, sino que justamente en estos años había gestado la revolución jacobita para tratar de que retornaran los Estuardos al trono, pues no solo de Escocia, sino de Inglaterra, y de ahí que hubo hubo una guerra muy sangrienta que perdieron los escoceses, y de alguna manera pues, se le atribuye al rey de Francia y al príncipe Carlos, el hijo de Jacobo, pues que se haya desatado esta carnicería, y naturalmente también se acusa a Saint Germain de haber participado, ya sea por la fortuna que tenía o ya sea porque él fue un embajador, un mediador, un espía incluso, que, que fue importante para, pues a cierto punto, darle alas a este príncipe Carlos en una empresa que parecía imposible, ¿no? Tú sabes que era muy difícil que los ingleses iban a aceptar a un rey católico y menos escocés, ¿no? Claro, sí, pues desde la época de Enrique VIII, que se separó Inglaterra de lo que es el Papa, o sea, la Iglesia Católica, y se instauró su propia iglesia, la anglicana, pues ya tanto a nivel religioso como político, Inglaterra tomó su camino muy separado, y precisamente todos los intentos de reyes católicos por volver a recuperar la monarquía inglesa, pues lo intentaron, uno que otro llegó, pero luego lo sacaron y al final falló todo eso. Y pues como tú dices, ya iba a ser muy difícil que Inglaterra se sometiera a algún tipo de monarquía, sobre todo que dependiera de la Iglesia Católica, porque pues ellos ya tenían muy firmes sus creencias, tanto de la Iglesia Anglicana como de todo lo que fue lo que se conoció como el protestantismo. O sea, todas aquellas versiones, digamos, del cristianismo, pero que ya estaban fuera de la Iglesia Católica y del Papa. Y justamente, difícilmente los ingleses iban a aceptar ser de alguna manera satélites de Francia o del Vaticano. O sea, hubiera comprometido su seguridad nacional y el imperio que estaba en formación. Entonces, había demasiados intereses que impedían que los Estuardos retornaran al trono de Inglaterra. Sin embargo, pues el conde quedó impune de esta acción, no fue perseguido, no fue apresado, y luego, bueno, pues, se sabe que estuvo en la corte de Federico el Grande, y luego ya aparece otra vez en la corte francesa, aprovechando la reputación que tenía como joyero, como alquimista, por haber curado a algunos nobles y militares, e incluso, pues, Madame Pompadour se dice que lo adoptó. De las pocas descripciones que se tienen de él, se supone que Madame dijo: el conde parecía un cincuentón, tenía un aire fino, espiritual, vestía sencillamente pero con gusto. Lucía hermosas diamantes en los dedos, la tabaquera y el reloj. Sabes que Madame Pompadour fue la amante de Luis. Sí, cómo no. Y pues era ahora sí que el poder casi detrás del trono en aquella época en Francia. Tenía una gran influencia sobre el rey. Y pues este conde de Saint-Germain, pues se llevaba bien con Madame Pompadour, pues eso le abrió las puertas totalmente ahí con la corte francesa y pues obvio con los poderes que había en ese momento. Exacto, ¿no? Incluso se dice que alguien de la corte, una dama de la nobleza que lo encontró, se sorprendió mucho y le dijo: ¿usted es el conde de Saint Germain? Sí.
es que no lo puedo creer, o sea, nos conocimos hace como 30 años o más y yo lo veo igual. Y en cambio la señora pues ya estaba anciana y el conde no lo negó. Dijo, sí, efectivamente, yo la conocí cuando usted era joven y bella y pues me da gusto reencontrarla, ¿no? Así como si hubiera sido algo muy normal, ¿no? Sí, ujú. Cuando era algo extraordinario, ¿no? Que pudiera ver a alguien que estuviera así como el retrato de Dorian Gray, alguien que no cambia a lo largo de la historia. Y todo eso pues incrementaba el halo de misterio sobre cómo es posible que el conde se mantenga igual. Y también ellos veían que en las reuniones, en los banquetes, pues ya ves que los banquetes cortesanos son muy vastos, muchas bebidas, mucha comida. Sí, Y, y él nomás tomaba una bebida que nadie sabía, ¿no? ¿Qué era? Y todo ello pues va a afectar también que hubiera envidias de la misma corte, de los ministros del rey, que lo veían como alguien peligroso, que era demasiado influyente, y ujú. naturalmente que lo veían como un rival, y todos ellos conspiraron para ponerlo en malos términos con el rey y que él tuviera que dejar la corte francesa. Y de ahí que Sí, luego se fue a Rusia, se supone que participó en una conspiración que entronizó a Catalina la Grande en el trono, pero todavía se supone que en Francia le advirtió a Luis XVI y a María Antonieta de que era inminente una revolución en 1774, o sea, todavía 15 años antes de que estallara, y de ahí que pues, también tenía fama de clarividente, ¿no? sí, así es. Luego se le ve en Alemania como amigo del príncipe Carlos I Hesse-Kassel, y luego después, en sus últimos años, vivió en el castillo de otro príncipe en Eckernförde, Alemania, donde supuestamente escribió en 1779 la Santísima Trimosofía, un clásico de la literatura ocultista y donde también muere, entre comillas, en 1784. O sea, si no fuera suficiente todo este halo de misterio que rodeó a Saint Germain, resulta que escribió uno de los clásicos del ocultismo. Sí, ujú. Y justamente en relación con ese libro hay una polémica, y aquí vemos a otro personaje del ocultismo del siglo XVIII, a Cagliostro. Él pues sí tuvo mala fama porque pues también era joyero, pero se dice que pues falsificaba joyas, que robaba unas y las sustituía por las falsas. Y sin embargo, por la mención que hay de él en el libro, algunos dicen que él fue el verdadero autor del libro de la Santísima Filosofía. Y en abono de esta tesis es porque estuvo preso en la Bastilla, acusado por la Inquisición y también por haber robado, lo acusaron de haber robado una joya de María Antonieta. Sin embargo, aquellos que consideran que el autor fue Saint Germain aseguran que ese relato introductorio no hay que tomarlo de manera literal, sino de manera simbólica, al igual que sucede con el resto del texto, y como usualmente también sucede con la mayoría de los textos herméticos, ¿no? Que esta secta filosófica, ¿no? Entonces no es descabellado pensar que, dada la persecución que podría haber sobre una persona que escribe del ocultismo, se lo atribuyes a otro, ¿no? Más aún si ya está en la cárcel, pues se lo atribuyes a él, ¿no? Son como los asesinos, ¿no, Carlos? Claro, sí, no, y es que en aquella época, pues, digo, para que la gente recuerde o lo sepa, todavía existía la Inquisición de la Iglesia Católica que perseguía a los librepensadores, incluyendo a gente muy innovadora de ideas así para la ciencia. Y pues no se diga a gente que pues luego presumía o le achacaban que tenía poderes así sobrenaturales, como que hasta podría decirse obra del demonio, no sé de quién, y pues eran perseguidos, por eso tenían que estar pues lo más ocultos posible y no
darse a conocer, excepto en ambientes donde los protegieran, donde los favorecieran, como las cortes de los reyes de muchos países de Europa de aquella época. Entonces, pues, digo, le tocó la mala fortuna a Cagliostro de que cayó en prisión, fue torturado inclusive, y Saint Germain, pues, afortunadamente la libró porque pues él estaba en Francia, en otro país, y estaba protegido. Eso le sirvió bastante. Bueno, pero ¿no te recuerda esto? Por ejemplo, la Inquisición, digamos, dejó escuela de persecución, de tortura, al grado que cualquiera que pudiera ser denunciado o sea, cualquier persona que tuviera algún enemigo personal o político, se podía acusar en la Inquisición de que tú practicas la hechicería, que eres hereje, y entonces la Inquisición se volvía un instrumento político. Muchos piensan que era algo religioso, pero yo más bien lo veo que era algo político, para deshacerse de sus enemigos personales o políticos, ¿no? Entonces, y dejó esa escuela porque, recuerdas, el terror totalitario del siglo XX, justamente hace recordar a la Inquisición. Claro, creo que fue peor, pero ahí se va, ¿no? En cuanto a, finalmente, estos métodos de persecución, Carlos. Sí, por supuesto. Es que pues son sistemas opresores. O sea, si no sigues al pie de la letra lo que ellos ordenan, estás contra ellos. O sea, no te dejan alternativa. Y por lo tanto, como tú dices, ya más bien fueron instrumentos políticos o digamos, se dejaban manipular para ir en contra de enemigos, de personajes influyentes, y pues atacarlos, hacerlos desaparecer o que sus ideas fueran borradas, que nadie supiera de ellas. Y pues ese era el peligro, el riesgo que corría el conde Saint Germain y otros como él, como Cagliostro, el conde Cagliostro Que también. finalmente murió en prisión. Así es. Bueno, uno de los puntos relevantes de hablar de Saint Germain tiene que ver con la piedra filosofal. Con la piedra filosofal que se supone que él conocía. Pero platícanos de la piedra filosofal, que es como una leyenda que nos remonta hacia los orígenes de los tiempos y que se asocia justamente al deseo de las personas de ser jóvenes eternamente, de ser inmortales, de encontrar una cura para todas las enfermedades, Carlos. Sí, de hecho, pues piedra filosofal es un nombre así, pues muy vago, ¿no? O sea, no es muy exacto, pero bueno, así se le conoce, porque no es exactamente una piedra, realmente era más bien como una meta, un objetivo de, por ejemplo, encontrar, como ahí dice, por ejemplo, la búsqueda de la transmutación de sustancias en algo más precioso, que tuviera más poder. Y la piedra filosofal representa esa búsqueda de algo mejor, algo, pues digamos que, exacto, tenga más poder que cosas conocidas y que influyan pues en la vida, pues, en el destino de las personas, de los seres humanos. Y pues hay muchas cosas que podrían tomarse como piedra filosofal, especialmente que es un concepto pues generado también dentro de las escuelas herméticas, iniciáticas, y es donde más se conoce este nombre es en el sector o rama llamada alquimia, que es la precursora de la química actual, que precisamente la alquimia buscaba la transmutación de metales en oro a nivel material, pero a un nivel más esotérico. La búsqueda de la piedra filosofal no era tanto el metal oro, sino la búsqueda del espíritu elevado. O sea, que la gente pudiera transmutar del estado más bajo terrenal, aquí material, hacia estados superiores, a niveles espirituales,
por encima de la materia y que obviamente iba a tener eso un poder, vamos a decir, espiritual, pero que podría influir sobre la vida aquí material también, terrestre. Entonces, el concepto de piedra filosofal, inclusive el famoso Santo Cáliz, que se dice que Jesucristo utilizó en la Última Cena, encaja muy bien con esta definición de piedra filosofal, porque también se le atribuyen que tenía poderes curativos al cáliz de la Última Cena, pero es un símbolo, más que nada es eso, se trata de símbolos que engloban todo este mejoramiento del ser humano, ya sea a niveles... Exacto, porque por un lado, efectivamente, sobre todo los príncipes o gente de poder, pues ambicionaba el oro, ¿no? Entonces, pues resulta que el oro es un metal escaso, ¿no? Y por eso es muy apreciado. Sí. Y yo tengo plomo, tengo otros metales pesados, corrientes, y pues siempre fue un anhelo a convertirlos en oro. Entonces de ahí que recurrían justamente al conocimiento oculto, a los que fueron alquimistas. Paracelso, uno de ellos muy connotado, para lograr esta transmutación. Pues, por un lado está este aspecto, ¿no? De aspecto material, y se dice que la pirita, el mercurio, y bueno, pues ahí nunca uno va a encontrar, o yo no lo he encontrado, la fórmula de combinación para hacer esa transmutación. Se supone que sí se podía hacer, ¿no? Se supone. Sí. Pero es parte de ese misterio, ¿no? De que los que tienen este conocimiento son grandes iniciados, gente que obviamente no va a compartir este conocimiento porque es parte de su poder. Si lo compartiera, entonces perdería ese poder. Exacto, exactamente. Y también, pues, digamos que todas estas búsquedas de transmutar metales o minerales, pues, muy abundantes, como el plomo o cierto tipo de metales, pues, de bajo valor, vamos a decir, convertirlos en oro, todos esos métodos, pues, ayudaron al desarrollo de la química actual. Y pues claro, hasta la fecha no se ha podido convertir con la química actual algún metal o algo en oro. Lo más que se ha logrado es con los avances de la física nuclear, el rompimiento de los núcleos atómicos. Ahí sí, pero sale tan caro, tan difícil convertir en oro, por decir el plomo, que pues no costea. Es mejor tratar de buscar el oro en minas o donde sea que tratar de convertir átomos de plomo en átomos de oro. Exacto. Entonces, exacto. Se dice que en todo caso se tendría que recurrir a fusiones nucleares, al acelerador de hadrones, para poder lograr esa transmutación. Pero efectivamente es una cosa incosteable que pues no resulta factible hacerlo, ¿no? Entonces, más así interesante es lo que comentabas de la transmutación espiritual, ¿sí? Eso es lo más interesante, y de ahí que esta es la beta esotérica, de cómo lograr la perfectibilidad, la felicidad eterna, y parte de ello es justamente lograr el rejuvenecimiento, el elixir de la eterna juventud, alcanzar la inmortalidad, o por lo menos, pues vivir durante varios siglos, ¿no? Que decía, según dicen que San Germán decía que él no era inmortal, pero que sí había vivido 700 años, ¿no? O sea que... Sí. Inclusive lo relacionan que desde el antiguo Egipto podría haber existido. Entonces, esto es lo más interesante, que este conocimiento ocultista nos permite transitar a etapas superiores de espiritualidad, que solamente a través de justamente el libro de la Santísima Trinosofía se supone que esta es una vía para ser uno de los iniciados. Entonces, en la introducción de este libro, fíjate lo que dice, ¿no? Es muy interesante esta frase.
Desgraciado aquel que abusa de los dones del cielo para servir a sus pasiones. La mano del Todopoderoso que somete a él los elementos lo quebraría como a un débil arbusto. Una eternidad de tormentos podría apenas expiar su crimen. Los espíritus infernales sonreirían con desdén ante el llanto del ser cuya voz amenazadora les hizo a menudo temblar en el seno de sus abismos de fuego. Entonces, de entrada te está advirtiendo que si haces un mal uso de este conocimiento oculto, te puede conducir al infierno. Sí, sí, es que hay que recordar que el conocimiento da poder. El problema es que puede ser poder para el bien o poder para el mal. Pues eso sucede mucho con la ciencia actual. Inclusive que, pues por decir el conocimiento, por ejemplo, como fue el de la pólvora, pues al final fue utilizado más para la guerra, para el mal, para sufrimiento de la humanidad entera y guerras y muertes, todo lo que produjo, ¿no? Pero también el conocimiento puede ser utilizado con fines benéficos, como la medicina, digamos, la misma química, pero para, digamos, llámese, pues sí, medicamentos, la farmacéutica, y todo lo que nos ha dado muchos beneficios en nuestra sociedad contemporánea. Y pues lo que precisamente está aquí, lo que mencionas, es que hay que estar preparado, así en un sentido de conciencia, de espiritualidad, llámese inclusive hasta de moralidad, para poder tener esta clase de conocimientos pues muy avanzados a niveles pues mentales, espirituales profundos, que si uno hace mal uso de ellos, pues además de que va a hacer sufrir a otros, se va a hacer sufrir a sí mismo tarde o temprano. Es lo que menciona ahí de que el Todopoderoso lo va a someter a él y lo va a quebrar como un débil arbusto, pues una manera de decir, pues vas a tener tus consecuencias también negativas por andar haciendo un mal uso de esta clase de información. Por eso se reservaba mucho esto de un modo esotérico, o sea, escondido, no al alcance del público cualquiera, porque antes tenía que haber un proceso de iniciación, o sea, de que las personas que querían aprender esta clase de información seguían un proceso que podía durar muchos años en ciertas escuelas, pues, escondidas, ocultas, para simplemente irse preparando y poder recibir esta información y saberla utilizar, valga la expresión, con sabiduría. O sea, una sabiduría de ayuda, de bienestar y beneficio para ellos mismos y para la humanidad, pero no de un modo egoísta, sino de un modo, pues, de amor para el bienestar colectivo. En efecto, hay dos aspectos que has señalado muy bien. La cuestión de la moral, de que el que recurre a las ciencias ocultas tiene que ser un agente de elevada moralidad, que busque el bien. Y por otra parte, hay una cuestión de método, de que si no sabes utilizarlo, no lo hagas, porque puedes generar el efecto contrario, ¿no? Es como si no sabes usar bien las pócimas o la herbolaria, pensemos que utilizaban mucho también los alquimistas. Si no lo sabes utilizar, no lo hagas porque en lugar de curar puedes envenenar al paciente. O, o también si no lo sabes usar, es muy conocido también esta anécdota de Aleister Crowley que le llamó la atención a Hubbard, fundador luego de la cienciología, de que jugaban con la Ouija. Pero Crowley les llamó la atención porque les dijo, ustedes no saben usarla y pueden desatar espíritus infernales que pueden ser muy contraproducentes, no solo contra ustedes, sino contra la humanidad. Entonces, de ahí que tiene que ser un conocimiento, pues solamente utilizado por un maestro que sepa guiar justamente a los que van a ser iniciados. Sí, exactamente. Ahora, fíjate, en este libro se habla de las 12 pruebas para
ser discípulo aspirante a la iniciación. Son las 12 pruebas, o sea, es todo un camino. Las pruebas que debe soportar y atravesar todo discípulo aspirante a la iniciación, pruebas que fortalecen al hombre y lo capacitan para actuar en campos de actividad más elevados. Las 12 pruebas, el número 12 es cabalístico, ¿no? Están relacionados con las 12 tribus de Israel, los 12 planetas, los 12 dioses principales de la mitología griega, los 12 apóstoles de Cristo y las 12 piedras preciosas descritas en el Apocalipsis como los fundamentos de la ciudad celestial. O sea, son 12 capítulos y donde cada capítulo va a hacer referencia a esto. Naturalmente aquí no podemos hablar de este libro porque, pues, para no caer justamente en el error de que estamos señalando, ¿no? O sea, yo, por lo menos, yo me considero pues un neófito, un aprendiz de estos temas y no me atrevería pues, ni siquiera a divulgarlo porque a lo mejor no lo estoy comprendiendo, ¿no? Te reconozco que yo requiero de algún maestro que me oriente en este tipo de conocimiento. Entonces, más como una invitación justamente a que quien nos escuche y sepa de este conocimiento se acerque con nosotros y nos indique, ¿no?, cómo poder aprenderlo. Pero es muy interesante cómo concluye el libro, ¿no? No me pude aguantar y hacer esta cita, ¿no? Que dice, me fueron abiertas las puertas de la inmortalidad. Se disipó la nube que cubre los ojos de los mortales. Yo vivo y los espíritus que presiden los elementos me reconocieron como su maestro. Fíjate. O sea, el que transitó estas 12 pruebas puede ser considerado un maestro inmortal. Sí, sí, es que hay muchos, digamos, pues hay pruebas, 12 pruebas, dice aquí. Cada escuela iniciática pues tiene quizás, como decir, su método. También podrían ser 12 o diferente número de pruebas, pero todas llevan a lo mismo, a ir preparando al candidato, al iniciado, a que vaya adquiriendo mayor fuerza interna, mayor fuerza espiritual, y eso pues se logra a través de años de prácticas pues que ellos enseñan. Ahora sí que ahí sí va variando, pero al final todas conducen mucho a la conciencia de, como decía aquel refrán, ¿no? De conócete a ti mismo y conocerás al universo. Más que nada es la introspección, aprender a ver quién eres tú por dentro y pues irte poniendo a prueba de diferentes maneras, pues más que nada para ir descubriendo tus temores, tus ambiciones que están a nivel subconsciente inclusive, todo eso, para irlos dominando y saliendo de ellos, no vivir con ellos, e ingresar a nuevos niveles de conciencia, de espiritualidad, de amor al prójimo, amor a ti mismo. Y todo esto, pues, precisamente abre, como dice ahí, las puertas de la inmortalidad, de comprender el sentido espiritual de quién es uno realmente. Más que nada es eso. Tú que has enseñado metafísica, tú sabes la importancia de tener una guía justamente para poder ser iniciado en alguna disciplina. No puede uno lanzarse así al ruedo sin realmente saber hacerlo. Piensa, por ejemplo, en María Sabina y los hongos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Si alguien quiere comer los hongos para tener esa experiencia alucinógena sin una guía, incluso puede uno morir en el intento. Así es, precisamente porque uno no está preparado, debidamente preparado. Inclusive la misma María Sabina, a las personas que llegaban con ella, los dejaba durante una o varias semanas, nada más en proceso de preparación, y mucho de ello era inclusive una dieta, una depuración así corporal, para que su cuerpo
pudiera estar listo, preparado para recibir, pues, digamos, los hongos que ella usaba, para que la persona a través de eso accediera a niveles de conciencia, pues ahora sí que más avanzados de lo que normalmente uno detecta en el mundo normal donde uno vive, y que no se fuera, por ejemplo, a asustar o a caer en algún pánico por andar viendo cosas así de su mente, sobre todo, y empezar a perder el control de tal manera que hasta pudiera tener problemas, pues, graves, ¿no? Así de locura o quizás llegar hasta el suicidio. Por eso era muy importante la preparación previa, porque si no, o sea, valga la redundancia, ¿no? Pero es necesario en todos lados, hasta en las materias así que se enseñan hoy en la escuela. Por decir un ejemplo, si uno quiere, no sé, estudiar algo de física, pues es conveniente que tenga una preparación de algo de matemáticas o algo de algunos fenómenos de la naturaleza, pues si quiere entender uno. Aunque sí, aquí sí hay una diferencia fundamental. Aquí estás jugando con fuerzas que pueden ser mortales y que puedes desatar aquellas fuerzas que pueden ser perjudiciales incluso para la humanidad. Imagina, es como lo de las enfermedades, ¿no? No Sí. sabemos si detrás del COVID justamente hubo alguna experimentación que se salió de control y que pudo haber desatado esta pandemia mortal. Entonces, igual en este caso, si estás jugando con la ouija, con las drogas, entonces con la magia, imagínate la magia negra, con la santería, todas aquellas prácticas que pues, son muy poderosas, que si no las sabes controlar, entonces mejor no tocarlas, o sea, a menos que realmente tengas una guía y que ese guía realmente te diga si estás capacitado, porque yo pienso que no todo mundo puede estar capacitado para asimilarlas, estudiarlas y manejarlas, o sea, no cualquiera, o sea, y de ahí la importancia de San Germán, que él se supone que sí lo hizo, ¿no? Que sí estuvo, que logró ser un iniciado al grado de alcanzar esta inmortalidad. Sí, sí, es correcto. Así es necesario, conviene tener una guía, como tú dices, eso sí. Bueno, luego pues ya empezó aquí la leyenda, se supone que murió en 1784, pero en 1785, o sea, un año después de que supuestamente había muerto, se supo que vivía junto a Franz Anton Mesmer y aparece como su representante en una convención masona en París. Él era masón y podía estar en este evento. Entonces, es cuando empieza la leyenda, ¿no? Que no murió. Luego, para 1821 se decía llamar Major Fraser y colaboraba con el movimiento de la teosofía junto a Madame Blavatsky, que se supone que es una de las fundadoras de la teosofía. Sí. Luego, una discípula de ella es Annie Besant, que también dijo haberlo visto en 1892. Luego, en 1897, la cantante francesa Emma Calvé dedicó un retrato suyo a su amigo el conde de Saint Germain. Luego, en 1939, Giovanni Papini relató su encuentro con él en una travesía a la India y dijo, es un caballero muy serio, de mediana estatura, de apariencia robusto y vestido con refinada sencillez. No parece tener más de 50 años, ¿no? Siempre se refieren a él como una persona de mediana edad, que viste bien, pero sencillo. Luego, en 1972 apareció con el nombre de Richard Chanfray, quien aseguraba ser el mismo conde. Eso es raro, ¿no? Porque se supone que, pues si tiene otro nombre, no va a revelar su mismo nombre, ¿no? Por eso él siempre quería tener un perfil oculto. Y según él, y luego quiso demostrarlo, que dice que convirtió un trozo de oro en plomo con una simple estufa de acampar, cuestión que hizo frente a Televisión Nacional, ¿sí? Obviamente no lo vimos, pero se supone que lo hizo.
Unos años después, en 1983, se supo que este hombre terminó suicidándose, ¿no? Y aquí vemos una serie de imágenes donde aparentemente él pudo ser el conde de San Germán o de gente que lo conoció. Es parte de su halo misterioso, ¿no? De que él hizo aparición en el siglo XX, pero con ciertas personas, ¿no? Y no hizo una aparición estelar así como en el siglo XVIII, ¿no? Lo cual es raro, ¿no? Porque pues el siglo XX fue también un siglo trascendental en la historia de la humanidad, ¿no, Carlos? Claro, no, pues es que el siglo XX también fue otro parteaguas porque para empezar ya se impuso ahora sí que el predominio de la ciencia, que ya había empezado desde el siglo precisamente XVIII, pero ya totalmente bueno, en el siglo pasado, siglo XX, ya fue algo total, completo. Los avances en todos los sectores, sobre todo el de las comunicaciones, que pues le habrían hecho muchísima fama, imagínate, entrevistas, programas, todo lo que hubiera habido, si se hubiera identificado como el conde Saint Germain, cualquiera de estos personajes así de estos años del siglo XX, pues hubiera sido una noticia increíble, ¿no? Así de, ¿cómo es posible que exista alguien que entre comillas desafía a la ciencia, que está como oficial en esa época y en esta también? Y además, pues se ve que este aura de misterio acerca del conde Saint Germain, pues se basa mucho en precisamente tener un perfil bajo, no demasiado famoso, que sí contrasta con pues esa aparición que tuvo en la corte francesa de Luis XV, y que estos personajes que ahí mencionan, pues como que parece algo más tranquilo, así como un poquito más escondido, no de tanta fama, pero pues que lo ven así como con diferentes sectores o diferentes grupos, ¿no? Así que también se dedican a lo del esoterismo. Y como tú dices, siempre lo ven con una apariencia que no cambia, como si, ahora sí que la eterna juventud, que pues lo ven, que no más de 50 años, pues como si se mantuviera, como dijiste al principio, como el retrato de Dorian Gray, que siempre estaba con el mismo aspecto físico, pues a través de todos los años. Luego, fíjate, Carlos, el siglo XX, que fue un siglo tan científico y tan tecnológico, el esoterismo, pues como que pasó a un segundo plano. Entonces no tuvo la misma relevancia que tuvo en el siglo XVIII, que no fue un siglo, pues, obviamente tecnológico, ¿no? A pesar de que pues, ya había iniciado la revolución industrial y pues, obviamente no tuvo la relevancia tecnológica que lo tuvo, obviamente, ni siquiera el siglo XIX y más el siglo XX, ¿no? Entonces, el conde de Saint Germain, que al final de cuentas era más esotérico que científico, pues evidentemente pues iba a pasar desapercibido porque no iba a tener justamente esa relevancia que tuvo en el siglo XVIII, ¿no? Que sí era relevante porque la alquimia, el esoterismo, pues sí tenían un peso importante, dado que pues, las ciencias no estaban tan desarrolladas, ¿no? Entonces tenían que recurrir a otro tipo de conocimiento para resolver problemas prácticos como una enfermedad. Así es. Y pues también, digo, en aquella época pues tenía más influencia. O sea, al ser precisamente pues de ese tipo de, llámese, conocimientos esotéricos, pues sobre todo en el mundo de los reyes, nobles, gente de poder, pues su influencia y poder precisamente en este caso el conde Saint Germain, pues era mucho mayor. En cambio, ahorita, pues siglo XX, siglo XXI, donde impera la tecnología, la ciencia, y pues ya no existe tanto ese mundo de reyes y nobles de antes, pues la influencia de él, así suponiendo que no hubiera sido así de como lo pintan, pues hubiera sido mucho más baja, en todo caso. Pero
por otro lado, hay que nada más recalcar que el esoterismo antes era como una cosa que se manejaba más en el mundo de reyes y nobles. Actualmente ahorita con todo el desarrollo de la comunicación, pues se habla más del esoterismo, pero a un nivel ahora sí que más cultura popular. Y por eso ha recobrado mucho esta leyenda también del conde de Saint Germain, pero a niveles más populares. Precisamente, y mira, ahí como lo que estás mencionando ahorita. Fíjate qué interesante ese aspecto porque justamente si algo nos enseñó el siglo XX es que la tecnología puede ser muy destructiva y es un Frankenstein que se puede revertir contra la humanidad. Y justamente si estamos haciendo la reflexión de si Saint Germain puede estar entre nosotros, es porque ante este descrédito de la tecnología, como efectivamente es una actividad fundamental de la humanidad, pero que ha sido muy cuestionada porque ha servido para la destrucción y ya nadie cree en esta idea del progreso, de que cada día que pasa va a ser mejor que el anterior y de que hay un camino a la felicidad ineluctable, que incuestionable y que todo es cuestión de tiempo. Justamente lo que has hablado del esoterismo como parte de la cultura popular es de que podríamos decir que hay un renacimiento del esoterismo, de las ciencias ocultas. ¿Por qué? Pues porque ya no creemos tanto en la ciencia y la tecnología tradicionales. Y de ahí que estamos buscando justamente la espiritualidad, las disciplinas holísticas que van más allá de la ciencia, porque la ciencia tiende a ser muy especializada. Entonces, obviamente, es muy útil y resuelve muchos problemas, pero nos deja, por cada problema que resuelve, genera otro. Y de ahí que el esoterismo, la espiritualidad están cobrando un renovado auge. Y de ahí que pensemos que seguramente Saint Germain, que es una persona que cíclicamente reaparece en la historia, no sería descabellado pensar que en este auge que está cobrando el esoterismo y la espiritualidad, nuevamente esté otra vez con nosotros. ¿Qué piensas sobre todo esto? Pues sí, fíjate, ahorita podríamos decir ya que el conde Saint Germain más bien ya es un símbolo del resurgimiento del esoterismo, pero ya convirtiéndose en exoterismo, o sea, un conocimiento hacia afuera, hacia la gente, hacia todo el mundo, no como antes que nada más estaba reservado para unos cuantos. Entonces, la figura de Saint Germain es más bien como el símbolo de ese ser humano que, pues, por decir, juntó muchas cosas, tanto de misterio como de poder, de influencia, de juventud, de inmortalidad, muchas cosas a las que todo mundo aspira, pues, de una manera o de otra, pero para buscar una mejor vida, una mayor felicidad, y sobre todo que pues podría significar como otra alternativa para cómo ir mejorando este mundo y la convivencia entre nosotros mismos, entre los seres humanos. Pues ahora sí que con información universal, definitivamente, que aunque la ciencia ya tiene mucho investigado, estudiado, pero hay otras cosas que la ciencia no ha abarcado realmente. Simplemente muchos de los aspectos emocionales, mentales, espirituales, pues la ciencia no se mete mucho ahí, más que pues viendo lo de las reacciones químicas del cerebro, etcétera. Pero un estudio de cómo influye o nos puede influir en nuestras vidas y mejorarlas, pues es precisamente este renacer, como dices, del esoterismo actual. Y el conde Saint Germain es el símbolo de este resurgimiento para mí. Exacto, ¿no? Y eso que has comentado del exoterismo es trascendental, porque justamente la gente ya no queda ya satisfecha con si uno tiene algún problema
recurrir a un psicólogo, a un psiquiatra, porque al final de cuentas todo queda en un remedio, en una medicina, que a lo mejor resulta peor que la enfermedad. Y en Muchas veces. cambio, el esoterismo, la meditación, en fin, toda una serie de disciplinas, como aquí hemos hablado, los registros akáshicos, el chamanismo, etcétera, etcétera, pues ofrecen otro tipo de soluciones que permiten a las personas encontrar un sosiego, una armonía y una trascendencia espiritual que no va más allá de una enfermedad, sino que al contrario es esa transmutación de la que hablábamos, que permiten a la gente alcanzar niveles de espiritualidad que antes parecían reservados a gentes como San Germán, a gente iniciada, y que como señalas muy bien, se han ido popularizando y que cada vez pues, las personas están pudiendo acceder a este tipo de conocimiento que les ha podido resolver problemas e incluso llegar a una armonía, a una perfectibilidad en el sentido de que pues, ya no sufren esta angustia, esta ansiedad, el estrés que les impide pues llevar sus vidas con normalidad, ¿verdad? Y que puedan trabajar y puedan estar confinadas muchos días, muchas semanas, muchos meses, o incluso ya podemos hablar de años porque ya estamos en un segundo año. Y gracias a esta espiritualidad que se ha ido popularizando, estamos transitando esta difícil prueba, Carlos. Así es. Y pues, como yo le digo a mucha gente, siempre nos conviene aprender de todo, no cerrarnos a nada. O sea, muchos conocimientos ahorita, pues sí, son de la ciencia y las instituciones educativas, todo eso, y está bien, eso sirve, eso ayuda. Pero hay otros conocimientos que también ayudan, que también sirven, y pues es mejor estar abierto y aprender de todo, aunque sea un poco, y poco a poco es irlos relacionando, ir viendo cómo aparecen en nuestro mundo, en nuestras vidas. Y el esoterismo, que se está convirtiendo en exoterismo, o sea, ya más hacia afuera, más libre, popular, pues es bueno para todos nosotros. Y pues siempre es bueno que nosotros nos superemos buscando por donde nosotros querramos. Somos espíritus libres y tenemos ahora sí que el poder para nosotros buscar lo que querramos para mejorar nuestras vidas. Y todos estos conocimientos, además de los científicos, pues ayudan definitivamente. Bueno, amigos, llegamos al final del programa. Vean las redes sociales de Contrapunto TV. Estamos en Facebook como Contrapunto TV, como Enrique Villarreal. Estamos en Twitter como TV Contrapunto y como E Villarreal. En Instagram como Contrapunto TV y Enrique Villarreal, Contrapunto TV @yahoo.com, en correo electrónico o en un blog de Enrique Villarreal Ramos. Estos son los medios de comunicación de contacto que ustedes pueden acceder para transmitirnos sus intereses sobre los temas que estamos comentando. Y pues solo nos resta agradecer a Carlos Castañeda que nos haya acompañado en esta charla. Y bueno, Carlos, pues qué gusto que estuvieras con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de compartir mi experiencia y con toda la gente que nos escucha, que nos ve. Y simplemente desear que estemos bien y mejor todos, pues siempre, más que nada. Muy bien, amigos, pues los invitamos para la próxima semana para que analicemos otro tema de interés general. Hasta la próxima. wowmx.tv wowmx.tv